¿cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 13, hablaremos acerca de las dificultades que tenemos al atender a un paciente con hipertensión arterial sistémica. Iniciaremos con una frase de Christine Bell que nos menciona lo siguiente: las enfermeras están ahí cuando se respira por última vez. Las enfermeras están ahí cuando se respira por primera vez. Aunque es más placentero celebrar el nacimiento, es igual de importante consolar la muerte. Y con esta bella frase iniciamos nuestro podcast el día de hoy. Como introducción, comenzaremos a definir la hipertensión arterial como la elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida. Para entenderlo mejor, es de importancia definir a la presión arterial, la cual es la fuerza que ejerce la sangre a través del corazón hacia las arterias, para poder conducirse hacia los diferentes órganos del cuerpo humano. La presión máxima se obtiene en cada contracción y la mínima en cada relajación de nuestro corazón. Nosotros recordamos que por norma oficial mexicana tenemos unos valores de presión arterial normales o ideales que van de 120 milímetros de mercurio sistólicos y 80 milímetros de mercurio diastólicos. Sin embargo, se considera hipertensión arterial a partir de 140 milímetros de mercurio sistólicos y 90 milímetros de mercurio diastólicos. De acuerdo a la clasificación de la hipertensión arterial de la OMS, tenemos hipertensión grado 1 a partir de 140 hasta 159 milímetros de mercurio sistólicos y 90 a 99 milímetros de mercurio diastólicos. El grado 2 va de 160 a 169 milímetros de mercurio sistólicos y de 100 a 109 milímetros de mercurio diastólicos. Y el grado 3 es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y sistólicos y mayor o igual a 110 milímetros de mercurio diastólicos. A partir de esta última clasificación del grado 3 de hipertensión arterial, tiene otra subdivisión o otra subclasificación, y es cuando nosotros consideramos una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva. Les explicaré rapidísimo las diferencias entre estas dos conceptos o terminologías. La urgencia hipertensiva se refiere a una hipertensión arterial sin lesión a órgano diana. No ponen en peligro la vida de la persona y se trata a lo largo de varias horas o días, generalmente con fármacos por vía oral. Esta vamos a tener la presión igual, en mayor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio, y la iremos controlando poco a poco. En cambio, la emergencia hipertensiva es una hipertensión arterial elevada en presencia de lesión de órgano diana, habitualmente en peligro la vida de la persona. También requiere reducción inmediata de la presión arterial y se trata con fármacos por vía intravenosa. Estos fármacos involucran a los famosos nitratos o los vasodilatadores. Los mencionaremos un poco más adelante. Ahora, regresando propiamente con lo que es la hipertensión arterial. Esta enfermedad es considerada también un factor de riesgo. Un factor de riesgo para padecer algún otro tipo de enfermedades. La hipertensión supone una mayor resistencia para el corazón, que responde aumentando su masa muscular, a lo que llamamos hipertrofia ventricular, específicamente del lado izquierdo, para hacer frente a ese sobreesfuerzo. Este incremento de la masa muscular acaba siendo perjudicial, por lo que viene acompañado de un aumento equivalente del riego sanguíneo y puede producir una insuficiencia coronaria y una angina de pecho incluso. Además, el músculo cardíaco se vuelve más irritable y se producen más arritmias. En aquellos pacientes que ya han tenido un problema cardiovascular y aún así le sumamos hipertensión arterial sistémica, puede intensificar el daño de la patología de base. Propicia la arterioesclerosis y fenómenos de trombosis.
En el peor de los casos, la hipertensión arterial puede reblandecer las paredes de la aorta y provocar su dilatación, es decir, generar un aneurisma. O incluso, si ya existe el aneurisma, generar algo mucho más complejo como es la rotura del mismo, que también vamos a conocer como aneurisma disecante, ¿no? Y esto obviamente nos llevará inevitablemente a la muerte. Cuando las arterias se vuelven rígidas y estrechas, el riego sanguíneo resulta insuficiente y provoca la aparición de infartos cerebrales. La elevación de la presión arterial también puede causar la rotura de una arteria y ocasionar una hemorragia cerebral. Es decir, es uno de los principales factores de riesgo para padecer accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. La hipertensión causa rigidez en las arterias que suministran la sangre a los riñones, pero también perjudica al propio riñón, lo que puede desembocar en una insuficiencia renal que incluso requiera diálisis. Por otro lado, si el riñón resulta dañado, se puede producir un aumento de la presión arterial y ahí tendremos un círculo vicioso, ¿okay? Les explicaremos más adelante, en un ratitito más, la fisiopatología de la hipertensión arterial. Los factores de riesgo para padecer hipertensión arterial son la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, una mala alimentación y la arteriosclerosis. La fisiopatología del paciente con hipertensión arterial tiene su fundamento en el eje renina-angiotensina-aldosterona y recordaremos un poco acerca de este tema. Si bien recordamos, el eje renina-angiotensina-aldosterona comienza con la unión de la renina con el angiotensinógeno. Esto favorecerá el cambio de ese angiotensinógeno, ¿sí?, a la angiotensina 1. El angiotensinógeno es una cadena de aproximadamente 456 aminoácidos y que se separan cuando se une con la renina. Se convierte en angiotensina 1 en pequeñas cadenas de 10 aminoácidos. Después, esa angiotensina 1 que viajará por la sangre también se encontrará con diferentes sustancias, entre ellas las enzimas convertidoras de angiotensina. Y para fines prácticos del tema que estamos tocando el día de hoy, solamente interactuará para nuestra patología con la enzima convertidora de angiotensina tipo 1. Y esa es la que la biotransformará a angiotensina 2. Cuando tenemos angiotensina 2 son cadenas de 8 aminoácidos, es decir, se desprenden otros 2 aminoácidos y solamente quedan 8. Esos 8 aminoácidos se pueden unir muy fácilmente a 2 receptores de angiotensina 2, el receptor 1 de angiotensina 2 y el receptor 2 de angiotensina 2. Para cuestiones patológicas, la angiotensina 2 se unirá mucho más por un upregulation del receptor 1 a ese mismo, y entonces generará contracción de los miocardiocitos y estimulación de los fibroblastos, lo que ocasionará un remodelado ventricular. ¿Ok? Al mismo tiempo que está pasando esto, la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona. Y la aldosterona es una sustancia que evitará la eliminación del agua. Por lo tanto, retiene sodio y agua. Si retenemos agua, retenemos sodio. Si retenemos sodio, retenemos agua. Siempre van de la mano. Y esto ocasionará que se aumente la secreción de la renina. Al mismo tiempo del remodelado del ventrículo izquierdo, necesitará mucho más fuerza de contracción. Por lo tanto, mandará una señal a nuestro sistema nervioso central, activando la liberación de las catecolaminas, como la noradrenalina y la adrenalina, esto aumentando la vasoconstricción y al mismo tiempo aumentando por una segunda señal la liberación de renina. Cuando aumenta la vasoconstricción, ¿sí?, tendremos diferentes situaciones, porque ese tejido endotelial va a empezar a tener daños, lo que puede causar una disfunción de ese tejido, por lo tanto una disminución de la función del óxido nítrico, lo cual causaría la liberación de una sustancia que se llama endotelina y de otra que se llama arginina vasopresina, o también conocido como hormona antidiurética.
Estas dos sustancias que acabamos de mencionar aumentarán la vasoconstricción, y al aumentar la vasoconstricción se aumenta la presión arterial, y esa misma presión arterial aumenta la postcarga que tiene que vencer el miocardio del ventrículo izquierdo para poder expulsar la sangre hacia la economía o el resto de la economía, y por lo tanto sigue causando hipertrofia ventricular izquierda. Si esto no es tratado en un periodo corto de tiempo, podemos llegar a causar todo lo contrario, es decir, dejar de que ese músculo sea hipertrófico o que tenga una hipertrofia concéntrica, es decir, que se vuelva muy musculoso, y lo que vamos a empezar a causar es que tenga una hipertrofia excéntrica y que se vuelva muy delgado y se dilate ese ventrículo izquierdo, causando una insuficiencia cardíaca hipertensiva. Entonces, entender este concepto o estas cosas básicas de la fisiopatología de la hipertensión arterial sistémica nos puede dar una pauta para poder brindarle los mejores cuidados a nuestros pacientes, entendiendo que para cada nivel del eje renina-angiotensina-aldosterona también tenemos fármacos que nos ayudarán. Aparte de todo lo que le enseñaremos al paciente, también tenemos fármacos como los inhibidores de la renina, ¿sí? Tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tenemos a los antagonistas de los receptores 1 de angiotensina 2. Recuerdan que hablamos de que había dos receptores para que la angiotensina 2 hiciera su función. Bueno, el receptor 1 específicamente es el que causa todo lo del remodelamiento cardíaco, y cuando afortunadamente la angiotensina 2 se une al receptor 2, causa todo el efecto contrario. ¿Okay? Entonces por ahí tenemos cierta afinidad a que nuestra angiotensina 2 se una al receptor 1 y no al receptor 2, pero siempre con una regulación. Cuando tenemos la patología deja de aparecer esta regulación y brotan muchos más receptores de angiotensina 1, receptores 1 de angiotensina 2, que causarán un aumento de la presión arterial. Bueno, para eso tenemos estos medicamentos, los antagonistas de los receptores 1 de angiotensina 2, o también conocidos como ARA2, ¿ok? Los antagonistas de los canales de calcio, los beta bloqueadores y algunos diuréticos como las tiazidas, ¿ok? Todos estos son fármacos que van a actuar. Si ustedes recuerdan de nuevo el esquemita mental que están haciendo acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entendemos que si tenemos antagonistas de la renina, no dejamos que la renina se una al angiotensinógeno, ¿sí? Y se convierta propiamente en angiotensina 1, ¿ok? Si tenemos IECAs, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, entonces vamos a inhibir la función de la enzima convertidora de angiotensina. Si tenemos antagonistas de los receptores 1 de angiotensina 2, vamos a evitar que la angiotensina 2 se una al receptor 1, porque el fármaco se unirá ahí, y entonces la angiotensina 2 se unirá mucho más fácil al receptor 2 de angiotensina 2, causando inhibición del ciclo celular de los fibroblastos, disminuyendo el remodelado cardíaco y dando una cardioprotección, ¿sí? También disminuyendo la activación de la aldosterona, y por lo tanto disminuye también la retención de sodio y agua. Entonces es importante que podamos entender qué tan buenos son este tipo de fármacos. Tenemos también a los antagonistas de los canales de calcio. Cuando se une el receptor 1 de angiotensina, se une la angiotensina 2 al receptor 1, lo que causará será una activación por vía farmacológica de algo que conocemos o que se denomina proteína G. Esa proteína G, cuando es estimulada, se separa, es un trímero, es decir, son tres partes, y se separan dos, dejan a una que es considerada como la parte alfa, y esa alfa tiene tres uniones, una que se considera alfa S, alfa I y alfa Q. En el caso específico de la función de este tipo de señales celulares, será a partir de alfa Q, que depende de los fosfolípidos, ¿sí? Y entonces utiliza los fosfolípidos para activar los canales de calcio y que el calcio entre a la célula y cause metabolismo celular. En este caso, como son células musculares tanto cardíacas como lisas, lo que hará será contracción, ¿no? Hará su función de contráctil
¿no? Y eso generará mucho más complejidad, ¿sí? Entra el calcio, entonces puede hacer su función con la troponina, la miosina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso que generan a nivel de fisiología cardíaca, todo eso pasa cuando entra el calcio a la célula. Y lo que hace el antagonista de los canales de calcio es evitar eso, que el calcio entre a la célula. Tenemos a los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores inhibirán la respuesta a nivel renal para la liberación de renina y también a nivel cardíaco y a nivel nervioso central para la liberación de la dopamina, que a su vez conforme se vaya transformando lo hará en adrenalina y noradrenalina y por lo tanto aumenta la presión arterial. Entonces el beta blocker lo que hace es parar desde un inicio esas señales. Aparte disminuirá las arritmias en el paciente que mencionamos, ¿no? Que puede causar arritmias por la dilatación de ese ventrículo, y le va a disminuir la frecuencia cardíaca, mejorando de a poco la contractilidad del mismo. Entonces son fármacos bastante complejos, no son de primera elección, pero a veces son importantes para utilizar a este nivel. Y también tenemos diuréticos como las tiazidas, que son los inhibidores del cotransportador sodio-cloro, ¿sí? Y que obviamente si tú inhibes ese cotransportador se deja de reabsorber sodio y cloro en cierto nivel, y por lo tanto si no se absorbe sodio, el sodio jala al agua y el agua se elimina por la orina, ¿no? Esa es la facilidad de ese diurético tiacídico. Entonces eliminamos sodio, que también es un factor de riesgo para aumentar la vasoconstricción. Entonces pues estamos generando de cierta forma eliminar en un exceso de líquidos con un electrolito que no necesitamos tanto en este momento por la patología de base, que es la hipertensión, y aparte le estamos ayudando a disminuir la presión arterial, ¿no? Entonces por ahí hay fármacos que son considerados como el mejor tratamiento actualmente para la presión arterial, y obviamente en un paciente que se ha controlado lo suficiente durante algún tiempo. Y es la combinación de un fármaco antihipertensivo con un fármaco diurético, como puede ser una tiazida, específicamente la hidroclorotiazida. Y por ahí tenemos que una buena fusión de este tipo de fármacos es el telmisartán de cualquiera de sus presentaciones más la hidroclorotiazida con también cualquiera de sus presentaciones. Por ahí hay una farmacéutica que lo genera, ¿sí? Y que nos da dentro de una tableta la posibilidad, o de un comprimido, la posibilidad de tener a los dos fármacos, ¿no? No sé, 20, 40 u 80 gramos de telmisartán con 6.25, 15 o 25 miligramos de hidroclorotiazida, algo así es la dosis de el fármaco. Entonces es importante que podamos conocerlo, ¿no? Una persona que puede cuidar su presión arterial con este tipo de fármacos va a tener mucha facilidad, porque recuerden, el telmisartán es familia del losartán y todos estos son antagonistas de los receptores 1 de angiotensina 2, y ya platicamos cuáles son los beneficios de estos en contra de la presión arterial, ¿no? Y aparte el diurético tiazida, que limitará un poco los cambios bruscos de presión arterial cuando la vida media del telmisartán pues empiece a disminuir. Enseñarles a las personas a cuidar su salud es importantísimo. Mantener un control de su presión arterial es imprescindible. Mejorar la dieta, impulsar a las personas a realizar actividad física y evitar en lo posible el sedentarismo son algunas acciones que podemos enseñarle a las personas para evitar en un futuro desarrollar hipertensión arterial sistémica. Explicarles por qué se modifica el tratamiento vía oral de la hipertensión arterial, para qué es cada fármaco como lo acabamos de ver, y cuáles son los signos y síntomas de alarma de la patología, les brindará otra perspectiva para poder cuidar su salud. Entonces, enfermería va más allá de solamente administrar los fármacos antihipertensivos y tomar la presión arterial de la manera correcta. Y enfermería va más allá, va a enseñar, va a investigar por qué ese fármaco es mejor, por qué es mejor hacer ejercicio en las mañanas, por qué tiene que iniciar con 5 minutos, luego con 10, luego con 15,
luego con 20 y de 5 en 5 hasta que llegue a lograr 30 minutos de actividad física sin parar. ¿Por qué es importante evitar el sedentarismo, la obesidad? ¿Por qué es importante la dieta? Enfermería tiene que tocar todos esos temas para poder controlar a un paciente con hipertensión arterial sistémica. Entonces, pues hasta aquí el tema del día de hoy. Sigan con nosotros en redes sociales y en las plataformas de podcast más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Browser y entre otras muchas aplicaciones que pueden reproducir podcast. Les agradezco muchísimo, como siempre, como en todos los capítulos, a todos aquellos que nos han brindado algunos minutos de su tiempo para poder escucharnos en la República Mexicana, principalmente a mis amigos específicamente que viven aquí en México y todos los que me han apoyado y compartido, aunque sea alguna publicación del podcast en estas redes sociales para que alguien más lo conozca. También a gente de Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España y Uruguay que me siguen apoyando y que me siguen escuchando y que de verdad les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para poder escuchar a este enfermero hablar un poquito acerca de temas conocidos. De verdad, gracias por escucharme. También para comentarles que si quieren que hable de un tema en específico pueden mandarme mensaje en redes sociales, en Twitter con el @gio_baruch y o en Instagram, Facebook y Blogger como Lo Bello de Ser Enfermero. Escucharon bien, ya tenemos Facebook y ya tenemos un Blogger. Nos pueden encontrar en esas dos redes sociales como Lo Bello de Ser Enfermero. Y lo más pronto posible que ustedes se comuniquen con nosotros y que deseen hablar de un tema en específico, lo traeremos aquí al podcast. Tal vez sea un tema donde tengamos que debatir un poco y pueda venir algún invitado, ¿no?, que yo conozca y considere que sabe de ese tema y podamos debatir un poco. Entonces se los agradecería bastante. El podcast sería cada vez mucho mejor si ustedes también pueden apoyarnos a seguir creciendo. El siguiente capítulo, el número 14, hablaremos acerca de la cardiopatía isquémica y la enfermería. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima. Bye.